Listos. Buenos días. Damos inicio a nuestra segunda sesión del día de hoy, que tiene como título Competitividad y cómo estamos. Yo le quiero presentar a nuestros 4 conferencistas que, muy conscientes de que uno no puede competir contra un almuerzo en Arequipa, han prometido presentaciones tipo TED. Ellos son Gustavo Nieponisi, Senior Partner y Managing Director de Boston Consulting; Cristian Espano, Head of Mining and Metals del World Economic Forum; Paul Ágreda, Director General de Políticas y Análisis Regulatorio; y finalmente el señor Luis del Carpio, Director de Centrum Future de Centrum Católica Graduate Business School. La primera presentación estará a cargo de Gustavo. Por favor, Gustavo. Muchas gracias, Carlos, y felicitaciones a todo el equipo de Perumín por la organización de esta excelente conferencia y muchas gracias por la invitación. Creo que para empezar esta reflexión sobre competitividad es importante entender el origen de la situación actual de la minería en términos de creación de valor y en particular qué es lo que ha estado pasando con la demanda de cobre y con la economía de China. Lo que vemos acá es el crecimiento del PBI de China en la última década, y en este gráfico se pueden ver dos fenómenos. Uno es la desaceleración del crecimiento de China. Teníamos tasas del orden del 10% en 2010, hoy estamos en tasas del orden del 7%. Pero lo más importante es que esta desaceleración se produce en forma distinta en los sectores. El sector de servicios se mantiene con crecimientos del orden del 4%, mientras que el sector de industria y construcción baja de un crecimiento del 6% al 2,4%. Y esto es importante porque China es el gran demandante de muchos de los commodities que nosotros producimos, como el caso del cobre o el zinc, donde demanda casi la mitad del consumo mundial. Entonces, ¿qué impacto tiene esta caída del crecimiento de la industria en China? Obviamente una desaceleración en el consumo de minerales. Si uno ve en el gráfico de la izquierda el consumo de cobre y zinc que crecía al principio de la década entre 10-20% por año, ahora estamos en una cifra de crecimiento. Y esto hace que el pic de precios que tuvimos, en el caso del zinc, el pic estuvo en 2006, el cobre en 2011, en 2016 tuvimos precios que estuvieron muy por debajo de ese pic. Estamos viendo una recuperación en 2017, pero todavía el impacto de esta caída se siente. ¿Y qué pasó con la minería, con las empresas mineras en este contexto? Claramente la creación de valor es un reflejo de lo que pasó en el mercado de los commodities. Este gráfico muestra las 55 empresas mineras más grandes del mundo que cotizan en bolsa y mide el retorno total al accionista de este grupo de empresas a lo largo de la década. La curva roja de la derecha muestra una por una las empresas según cuánto valor crearon al accionista en términos de apreciación de la acción más dividendos en el periodo 2006-2011. Lo que se ve es que no hubo ninguna empresa casi que haya destruido valor, algunas que crearon hasta valor del 70 u 80% anual promedio, y en promedio la muestra creó un 30% de valor por año para los accionistas.
Esto quiere decir que si uno ponía $1 en una empresa minera promedio en 2006, en 2011 tenía $3,50. O sea, más que se triplicó la inversión con este crecimiento del 30% anual. ¿Qué pasó en el 2011-2016? Todo lo contrario, una destrucción de valor de 20% por año. Si yo ponía $1 en esta muestra promedio de mineras, perdía 20 centavos todos los años entre 2011 y 2016, hasta llegar a perder 2/3 de mi inversión total. Yo ponía $1, tenía 30 centavos al 2016. Y en promedio, y esto es lo interesante, uno dice, bueno, pero a lo largo del ciclo, al final uno crea, siempre hay ciclos en minería, a lo largo del ciclo no nos fue tan bien. El S&P 500 creó en promedio 7% por año de valor, la minería en el mundo creó el 1% por año. O sea, la caída del 2016 casi que se comió toda la creación de valor 2006-2011. Este no es un fenómeno solamente de la minería. Acá vemos el retorno sobre capital empleado de la minería, la industria del petróleo y gas y el S&P 500. Y lo que vemos es que la caída de retorno sobre capital empleado es un fenómeno común de las industrias de recursos naturales. Y lo interesante es ver cuáles fueron los drivers que nos llevaron a esa situación de baja creación de valor. Y esto se explica con dos componentes. Una, los márgenes, y otra, el nivel de endeudamiento. En el gráfico de la izquierda lo que se ve es cómo entre 2006 y 2011 hubo un aumento de ingresos impresionante en la minería, mucho obviamente gracias al alza de precios de los commodities. También aumentaron los costos, pero los costos no aumentaron al ritmo que aumentaron los ingresos y los márgenes se expandieron. Pasamos de márgenes de 37% a 42%. Ya en 2012 empezaron a caer los precios, los costos seguían subiendo. La tendencia de costos se revirtió, pero no llegó a compensar la caída de ingresos. Y hoy estamos con márgenes de EBITDA mínimos históricos de la última década, de nivel de 28% sobre ingresos. A esto se suma el endeudamiento. Las mineras tradicionalmente trabajaban con un nivel de deuda muy bajo. A partir de 2012 ese nivel de deuda empieza a aumentar, en gran medida porque los costos de CAPEX unitarios aumentaron muchísimo, se siguieron haciendo grandes proyectos y el flujo de caja, a pesar de que había aumentado mucho, no era suficiente para financiarlos. Entonces el nivel de deuda de casi nada aumentó en promedio a un 24%. Esto hace que hoy el inversor tiene una torta más chica y además la tiene que repartir con los dueños, digamos, de la deuda, ¿no? Y detrás de esto, obviamente, la caída de productividad es un factor. Afectó a toda la minería en esta década, no solo a los países emergentes, también a los países desarrollados. Este es el caso, por ejemplo, de la minería del cobre. Comparando Perú con Australia y Estados Unidos, vemos cómo las toneladas por hora hombre cayeron. Hay varios motivos. Obviamente los yacimientos son cada vez más bajas leyes, dureza de los minerales, relaciones lastre-mineral cada vez más desafiantes. Hay un tema de menor calidad de los recursos, de los contratos que tenemos, y eso hace que se usen más horas hombre, y también que las mineras decidieron priorizar crecimiento por sobreproductividad en muchos casos, ¿sí? Pero tenemos una situación de productividad muy desafiante que hace que los márgenes
estén muy apretados. La minería tradicionalmente, este gráfico muestra el precio, de vuelta el caso del cobre, comparada con los distintos cuartiles de costo. La minería era una industria que tradicionalmente estaba acostumbrada a vivir con márgenes bajos en los 90, donde el precio estaba cerca del tercer cuartil de costo. Vino una época en donde los precios se despegaron de los márgenes, ahora de vuelta estamos con precios muy cercanos al tercer cuartil de costos. Entonces empieza a haber situaciones de compañías mineras que cierran algunos yacimientos, algunas áreas, porque dejan de ser competitivas. Y esto en un entorno en donde, además de la productividad, hay muchas otras demandas. La sustentabilidad es un tema crítico, se habló mucho. Los inversionistas, por empezar, no quieren invertir en mineras que no sean sustentables y que no tengan un track record probado de sustentabilidad. Las comunidades son cada vez más demandantes, las redes sociales hacen que cada vez sea más fácil movilizarse y accionar. Las ONG, los reguladores reciben todas estas presiones y tienen un foco creciente en la demanda de sustentabilidad. Y finalmente, los empleados no les alcanza solamente con seguridad. Quieren flexibilidad, quieren salud, quieren ergonomía, quieren bienestar, una serie de demandas, muchas de ellas legítimas, y que hacen que este desafío de la competitividad sea mucho más grande. Por dar un ejemplo, el caso del agua es un problema que va a seguir y nos va a seguir acompañando durante mucho tiempo. Más allá del uso de la minería, hay muchos factores que hacen que la mayor cantidad de los países del mundo tengan situaciones de déficit hídrico, algunas severas. La deforestación, las tecnologías inadecuadas, el crecimiento de la población, la contaminación y el cambio climático son todos factores que hacen que la cantidad de personas que no van a tener acceso a agua en el 2025 va a llegar probablemente al 33% de la población mundial, lo que va a tener alguna dificultad en el acceso al agua. Eso va a poner una presión, obviamente, sobre la minería muy grande y nos va a obligar a ser más eficientes en el uso de los recursos. ¿Qué están haciendo las mineras para enfrentar este desafío? Lo miramos en 5 pilares, si quieren. El primero es racionalización de portafolio. Las mineras están, en muchos casos, buscando dejar de explotar zonas o líneas de producción de altos costos, vendiendo yacimientos, en muchos casos por necesidad financiera, pero también para enfocarse, y enfocándose en menos cosas para hacer, menos commodity. El caso emblemático es la desinversión de South 32 por parte de BHP, las desinversiones de Anglo American, pero en general las mineras están tratando de aumentar el foco para justamente ser más competitivas. La simplificación de proyectos es otro elemento importante. Los megaproyectos dejan de estar de moda y se está trabajando más en crecimientos modulares. Se está enfocando en no saltar fases de ingeniería. Los fast track costaron carísimo en la década anterior y ahora hay un foco muy grande por la disciplina en cumplir las etapas de ingeniería. Y finalmente tratar de incorporar técnicas de construcción lean como la modularización, la construcción off-site, que muchas de las industrias más avanzadas en construcción están incorporando y están bajando significativamente el costo de los proyectos. Están trabajando las mineras en simplificar la organización, reducir capas, implantar modelos operativos, eliminar duplicaciones y
diría que hay dos temas en donde se ha avanzado, pero que queda mucho por hacer todavía. El primero es el desarrollo de nuevos enfoques para mejorar la productividad. En general, en estos últimos años, las mineras hicieron programas de reducción de costos, de mejora de productividad, en muchos casos exitosos, pero fueron esfuerzos bastante aislados. Todavía no hay en la minería una disciplina de productividad, una cultura arraigada de foco en productividad, de mejora continua, como la tienen otras industrias, por ejemplo, la industria automotriz. Ese cambio cultural, ese cambio de forma de trabajar es una tarea pendiente para la minería. Y la otra tarea pendiente, en nuestra opinión, es las nuevas tecnologías. Hay industrias que no tuvieron opción. El retail, los servicios financieros, vieron que si no adoptaban la digitalización no iban a sobrevivir. La minería todavía lo está dudando, lo está mirando, lo está analizando y hay mucho potencial que se puede apalancar para mejorar la productividad a través del uso de nuevas tecnologías. Por dar algunos ejemplos, tema de monitoreo a distancia para minimizar los tiempos de recorrido. El Big Data ya se está usando en mantenimiento en muchas otras industrias y en la minería se podría aplicar. Y todo lo que son los centros de operación integrado, si bien se han implantado muchos en minería, no se les ha sacado todo el valor que se podría sacar. Y para cerrar, me gustaría hacer una reflexión sobre la mirada de creación de valor. Creo que todavía los mineros seguimos pensando muchas veces en silos, en producción, en costos, en CAPEX. Y esta mirada de retorno para el accionista creo que todavía falta instalarla en la cultura y que cada acción que hagan los equipos en el terreno tenga esa mirada de no sé cuánto costo, cuánta producción estoy generando, pero estar seguro de cuánto valor para el accionista estoy creando y tener ese link bien presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. A continuación, le pediré a Cristian que pase al podio para poder hacer la siguiente presentación. Ok, perfecto. Muchas gracias, primero que nada, por la oportunidad. Muchas gracias a Perumín y por la organización. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo voy a hacer una presentación muy breve. Me voy a enfocar en 3 temas que creo son fundamentales para determinar el nivel de competitividad en el sector. Y los voy a alinear con unos mapas de transformación que hemos estado elaborando en el Foro Económico Mundial para explicar el fundamental tema de la minería como un ancla sistémica dentro de una economía. Los 3 pilares, digamos, que creemos que definen la competitividad en el sector minero son uno de posicionamiento, en donde la ministra ya comenzaba a explicar el problema que tiene la percepción de un sector que requiere de muchísima regulación y la respuesta de repente que siempre damos en función de la diferencia entre realidad y percepción. La realidad es que se está comenzando a ser muy complicado manejar un sector que tiene mucha regulación, cada vez regulación más complicada, acceso a capital que está teniendo muchos cuestionamientos en términos de ética y tiene más screening, digamos, y el acceso a talento, ¿no? ¿Cuánto talento realmente decide entrar al sector minero? Digamos que se está volviendo más costoso y más complicado de convencer. Todos esos temas afectan la competitividad y van más allá simplemente de un tema de comunicación. Avanzar tiene que ver con el tema de evolución y viene un poco con el tema que se venía tocando en tecnologías. Si queremos realmente, por ejemplo, que un tema como el de automatización ayude al sector minero a incrementar la productividad e incrementar el nivel de competitividad del sector, se tiene que tener un enfoque sistémico, desde el punto de vista, por ejemplo, del trabajo que se genera, del nivel de empleo que se genera y cómo hay una transformación de la necesidad y el perfil del empleado
cuando se aplica una estrategia tan importante hoy por hoy como la automatización en el sector minero. Entonces, digamos que una visión sistémica y cómo el sector minero debe comenzar a trabajar de manera más estructurada con otros sectores, se vuelve un tema importantísimo para la competitividad. Y el último punto es un tema de transformación. Si tenemos que ver al sector minero en el 2030, en donde es parte de una economía de bajo carbono, una economía que viene liderada por los que son hoy llamados los millennials, que nacen en un mundo en donde el ranking, digamos, y los temas de justicia y de valores son mucho más importantes. Cómo posicionar y transformar al sector minero para que realmente haga parte de una economía circular, de una economía bajo carbono, de una economía en donde realmente juega un papel fundamental viendo el 2030. Lo que yo voy a hacer ahora es un poco salirme de la presentación del PowerPoint. He preparado, quiero mostrarles unos mapas interactivos que tenemos acá. Estos mapas los preparamos en el Fondo Económico y lo que tratamos de hacer es un poco entender países o sectores desde un punto de vista sistémico. Este enfoque aplica a los 3 pilares que venía explicando y quería comenzar con Perú. Los mapas no son armados por gente del World Economic Forum, son armados básicamente por un curador, que en el caso de Perú es el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene un panel de expertos que actualizan la información. Lo que nosotros logramos construir a partir de esta tecnología es entender cuáles son los drivers de un país o de un sector y tratar de ligarlos uno con otro. Para simplificar las cosas voy a enfocarme en este punto acá. Digamos, los expertos han identificado estos ejes que definen, digamos, al Perú como país. Y hay un tema acá que tiene que ver con desarrollo rural y sustentabilidad. Hay un tema que tiene que ver con Sustainable Development, que claramente era lo que hablaba la ministra más temprano, y en términos de cuáles son las condiciones que se necesitan para recibir la enorme inversión que quedan como potencial. Y así podemos ir navegando poco a poco los mapas para entender cómo cada cosa se va ligando una con otra. ¿Por qué a mí me parece importante, digamos, tocar este tema interconectado? Porque de alguna manera, si vamos al mapa de minería y metales, vemos que es imposible ver el sector desde un punto de vista aislado, ¿no? Si queremos que una región reciba 20 billones de dólares, hay una serie de elementos que tienen que mejorarse, que van más allá del sector minero, que tienen que ver con agricultura y del sector agrícola de exportación, que tienen que ver con petróleo, que tienen que ver con turismo, más allá del esfuerzo de responsabilidad social corporativa, hacia una visión de desarrollo regional, de desarrollo sistémico. Y es importante esto cuando hablamos de competitividad en el sector y de incremento de la productividad, porque si somos súper exitosos y aumentamos la productividad en el sector minero, pero las zonas geográficas en donde cae la inversión del sector minero no están preparadas para recibir a un sector sofisticado, si la agricultura sigue teniendo un nivel de competitividad bajísimo y no puede absorber mano de obra más sofisticada y no puede crecer al ritmo del sector minero, o por lo menos a un ritmo bueno y robusto, si digamos la zona de inversión también tiene un potencial turístico y el sector turismo tampoco puede crecer, las condiciones de institucionalidad y las condiciones de infraestructura que requiere el sector minero y digamos, las condiciones de desarrollo humano, digamos, que requiere el sector minero para poder alcanzar su potencial, no van a existir. Entonces, por más que se invierta en incrementos de productividad y por más que se tengan las tecnologías a la mano, si es que no se ve el tema desde un punto de vista sistémico, va a quedar en un tema teórico. Voy a ir al tema de competitividad. El foro desarrolla un índice de competitividad que está ligado a 12 indicadores. Yo quería enfocarme en el tema de instituciones porque creo que es sumamente importante para el momento en el que pasa el Perú hoy por hoy. Al igual, digamos, el tema de competitividad en el caso específico del Foro Económico Mundial tiene un enfoque muy fuerte en productividad. Nosotros tenemos casi un proxy de productividad con competitividad. Y lo que quería enseñarles es, digamos, el último trabajo que hemos tenido,
en temas de competitividad, ¿en dónde se ubica el Perú? Yo creo que más allá de ver la posición de hoy, digamos, de ser el puesto 67 en el último análisis en 138 países, creo que es entender un poco cuáles son las áreas en donde se puede mejorar. Y creo que es súper interesante ver lo que hemos logrado como país. Hay un tema muy fuerte y muy robusto desde el punto de vista macroeconómico, y realmente el trabajo ha sido un trabajo muy bueno por casi 20, 25 años. Pero hoy, digamos, hay una serie de pilares que se tienen que fortalecer, que tienen que ver mucho con temas de instituciones, con temas de infraestructura y obviamente, bueno, con temas de innovación y de sofisticación de negocios. De nuevo, esto de acá no es un análisis isolado que el foro hace, sino se recopila una cantidad de información de un número de instituciones académicas y de think tanks, y también se basa también en encuestas y información que se trae del mundo empresarial. Es una visión objetiva del país, pero realmente este tema de instituciones es el que me gustaría expandir un poquito más. Si nosotros vemos un poco o recordamos el mapa que mostraba la ministra en la presentación anterior y vemos realmente el potencial que tiene el sector minero y las zonas en donde ese potencial se tiene que realizar, el nivel de institucionalidad hoy por hoy, digamos, no está preparado para recibir el nivel de inversión que su potencial le indica. Y a pesar de que podamos ver el nivel de institucionalidad a nivel Perú, que viene mejorando y ha venido mejorando a lo largo de los últimos años, a nivel local tiene que haber un esfuerzo grande para poder preparar a las regiones y al nivel local para recibir esta inversión y poder realmente alcanzar el potencial que tiene el sector minero. Es un tema de secuencia. Es complicado, digamos, pedirle al sector minero que alcance todo su potencial si es que no hay un nivel de secuencia de inversión en las condiciones necesarias para que realmente el sector minero alcance ese potencial. Y yendo un poco, y para terminar, en el tema de la visión sistémica, si vemos al campo de agricultura y vemos un poco en dónde se desarrolla o el potencial, digamos, del sector minero, hay casi siempre un overlap con el sector agrícola, en donde el tema, por ejemplo, del agua y de la infraestructura del agua es un tema fundamental y de nuevo sistémico. Entonces, ¿cómo preparar, digamos, regiones a través de estrategias conjuntas entre el sector privado y el sector público para que esas regiones con gran potencial minero se conviertan en regiones de crecimiento económico que le permita al sector minero crecer dentro de un campo de crecimiento estratégico de las economías locales, y que el enfoque de incremento de productividad y competitividad del sector minero en isolación no se vuelva realmente en algo que juegue en contra de él mismo en el futuro? Si nos enfocamos mucho en el sector minero de manera isolada y cómo incrementar la competitividad del sector minero sin verlo desde un punto de vista sistémico, podemos generar las condiciones en donde la inversión va a caer en un contexto que no está preparado para recibir la inversión. Entonces yo voy a terminar la presentación un poco volviendo al inicio, en donde realmente se tiene que trabajar mucho en este tema de posicionamiento para que se entienda al sector minero como ese gran potencial, pero potencial ligado a una serie de sectores y dentro de una estrategia que va más allá del sector minero. El tema de avanzar la industria, y para avanzarla tenemos que ver a los sectores estratégicos que tienen una relación primordial con el sector minero y no solamente fijarse en el sector minero para su evolución. Y el tema de transformación, ¿cómo hacemos para que digamos, el modelo de negocio del sector minero a través de estos pasos realmente alcance un nivel de sofisticación para que en 2030, 2050 vuelvan los niveles de márgenes que se mostraba en la presentación anterior? Lo voy a dejar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Seguimos, Paul, con tu presentación. Gracias, Carlos. Gracias a los organizadores por la invitación, por la organización de este evento. La presentación que voy a hacer el día de hoy tiene un enfoque más global que las anteriores.
poco relacionada con la última que hemos visto. Vamos a ver un panorama actual de lo que es la competitividad en el país, factores más problemáticos para los negocios, los indicadores de competitividad, cómo el Estado está tratando de atacar estos problemas, cómo podríamos mejorar la competitividad e incidir tal vez en algunos instrumentos que se han lanzado en estos últimos meses desde el Estado para comenzar a incidir en la recuperación de la competitividad, principalmente en temas de institucionalidad también, como se señalaba anteriormente. Entonces, hemos querido complementar el estadio actual de la competitividad de Perú comparándolo con los países de la OECD, están en azul, Perú está en rojo, y nuestros socios de la Alianza del Pacífico, México, Chile, Colombia, que están en plomo. Entonces, como podemos apreciar, tenemos serias debilidades en 3 factores principales, 4 tal vez. Innovación, estamos bastante rezagados en comparación con la OECD y los demás países de la región, bastante rezagados en sofisticación, en capacidad tecnológica, perdón, en educación y en institucionalidad. De una u otra forma, estos 4 elementos en los que presentamos mayor rezago tienen una alta correlación, como vamos a ver, vamos a explicar un poco más adelante. ¿Cuáles son los factores más problemáticos para Perú al momento de hacer negocios, con datos al 2016? En primer lugar, y en rojo, lo hemos querido colocar a nivel de un semáforo, en forma de alerta, las regulaciones laborales restrictivas, la oferta de infraestructura, y en el PPT no se ve, pero el nivel más alto es la burocracia estatal, ¿no? Luego comienzan a llegar las tasas impositivas, la inestabilidad política, y vamos bajando un poco más hasta regulaciones de tipo de cambio que ya son variables que están bastante controladas desde hace ya un cuarto de siglo. Si vemos esto a nivel subnacional, para dar una mirada por región, ¿qué es lo que podemos ver? Institucionalidad entendida como el marco jurídico y administrativo en el que se relacionan todos los agentes públicos y privados. Entonces, tenemos por regiones una alta diferenciación en avances de institucionalidad, en brechas de infraestructura, con datos al 2016, ¿no? Tenemos también fuertes diferencias en lo que es salud, acceso oportuno a servicios médicos, acceso a medicinas, también una fuerte disparidad en lo que es educación. Y en innovación, si bien no hemos podido tener datos actualizados, igual se advierte bastante disparidad. Y esta disparidad, como vamos a ver en la siguiente lámina, ya a nivel nacional, nos lleva pues a poder entender que la actividad económica se ha concentrado mayormente en pocas regiones debido a estas diferencias en competitividad. Lima a la cabeza y los demás grandes centros urbanos. El resultado de estas diferencias nos lleva a este mapa, en el que se aprecia pues la distribución heterogénea de la actividad económica que está concentrada principalmente en Lima y Callao, 60% de las empresas manufactureras del país. Seguida de Arequipa, largamente rezagado. En un segundo lugar, no tan, digamos, importante como se podría llegar a lograr. Después llega Junín, Lambayeque y Cusco. Entonces, las cantidades de empresas, la podemos ver en esta leyenda
abajo a la izquierda, Lima es la que concentra largamente la mayor cantidad de empresas, y esto es porque el entorno en Lima está mucho más adelantado que las demás ciudades del país. Entonces la labor estatal viene por tratar de lograr una convergencia de las demás regiones, departamentos, hacia la capital. Entonces tenemos un reto, lógicamente, como señalaba, y es crear condiciones para que las ciudades y regiones distintas a la capital sean más competitivas, generando pues infraestructura que conecte, acceso a agua y energía, difusión tecnológica, acceso a mercados y un mejor marco legal e institucional. Y siempre esto lo colocamos primero, marco legal e institucional adecuado, porque como hemos identificado ya desde hace unos cuantos años, tenemos en el país lo que se denomina una sobreregulación, como lo denominan en Europa una inflación regulatoria, que de una u otra manera la ha causado el propio Estado, tanto con el Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo, a través de la dación de una infinidad de regulaciones en todos los sectores económicos, sin excepción alguna, y que tenemos que corregir como primer paso, como tarea en corto, para de ahí incidir en las demás variables que nos van a dar una sostenibilidad y un crecimiento de competitividad más a largo plazo. Entonces, desde el Ministerio de la Producción y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos incidiendo en la creación de programas para mejorar la producción y venta de las micro y pequeñas empresas, la formalización empresarial, asesoramiento para la formalización y sensibilización para poder lograr estos objetivos, para poder incidir en los pilares de competitividad en los que estamos más rezagados. ¿No? Tenemos programas para poder llegar a atacar de una u otra forma el rezago que tenemos en innovación, porque en un mercado sumamente integrado con el resto del mundo, el rezago en innovación pues nos hace mucho menos competitivos. Si no podemos desarrollar nuevos productos, hacerlos más diferenciados porque no innovamos, pues lógicamente nos vamos a quedar siempre ofertando lo mismo y no vamos a comenzar a diversificar, que es una problemática que se viene discutiendo desde hace décadas. Y en este punto quería incidir un poco más. Se ha lanzado el instrumento denominado Dime tu Traba, que es una plataforma automatizada que recibe información a nivel nacional e internacional sobre todas las trabas que los agentes económicos advierten que el gobierno mantiene al momento en que se relacionan los agentes privados con el Estado. Por favor, la siguiente lámina. Dime tu Traba finalmente es un instrumento de política pública que tiene como objetivo detectar trabas que generan costos de transacción innecesarios, que van a limitar el desarrollo de iniciativas de negocios. Cuando, para centrarnos en lo que es minería, se tiene que desarrollar un determinado proyecto, tienes que pasar por muchas instituciones para poder obtener muchos títulos habilitantes, que ustedes mejor que nadie conocen. Hay bastante retraso en las atenciones de varias entidades públicas y hay bastantes procedimientos que eventualmente podrían simplificarse, eliminarse, porque podrían estar superpuestos. Entonces, ¿quién mejor que los agentes económicos privados que puedan día a día ir a través de ese portal señalando
cuáles son las trabas que van encontrando, conjuntamente con el Estado, que está revisando toda la normativa vigente a la fecha para poder eliminar lo que está, digamos coloquialmente, de más, ¿no? Siguiente, por favor. Lógicamente vamos a tener varios efectos de eliminar sobre regulaciones. Disminuimos costos de transacción, horas hombre que se destinan al momento de realizar los trámites, reducción en plazos de espera para respuestas a solicitudes por parte del Estado y disminución del incumplimiento de los plazos que tiene el Estado en sus procedimientos TUPA, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, Dime tu Traba finalmente es un instrumento para solucionar ex post lo que el Estado pudo haber generado en algún momento del tiempo. Pero tenemos que evitar volver a generar eso hacia adelante, no cometer los mismos errores. Entonces, se ha comenzado a aplicar lo que desde ya hace algunos años se aplica en países desarrollados, que es el análisis de impacto regulatorio. ¿Qué es el análisis de impacto regulatorio? Un análisis sistemático ex ante, en poder determinar cuál va a ser el impacto en cada mercado de todas y cada una de las regulaciones que el Estado emite día tras día, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Entonces, en el proceso de toma de decisiones, poder tener un análisis de impacto regulatorio bien hecho ayuda al hacedor de política pública a definir si es que tal regulación se da o no se da. De esa forma vamos a poder determinar qué regulaciones en efecto son necesarias y cuáles no, para comenzar a ir desinflando esta, digamos, fuertes ganas que ha tenido el Estado en años pasados de regular cada vez más distintos mercados, ¿no? Siguiente, por favor. El proceso de impacto regulatorio tiene distintos pasos. Va a identificar necesidades, va a requerir una evaluación por parte del hacedor de política pública y una consulta con el sector privado. Entonces, con Dime tu Traba vamos a ver el ex post, con el análisis de impacto regulatorio vemos el ex ante. Regresamos, por favor. Ahora, ¿cómo vamos también a mejorar la competitividad? Vamos a relanzar lo que hemos venido haciendo en años anteriores. Volver a sentarnos en mesas ejecutivas, el sector privado y el sector público, para articular ideas de cómo elevar la productividad de un sector vertical, como es el minero, el forestal, horizontal, como es el logístico, el mercado de capitales, para determinar cuáles son los cuellos de botella. Es un instrumento que ha servido mucho en el pasado y que se dejó tal vez inactivo algunos meses, pero el Estado, en coordinación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción, ha considerado oportuno retomar esta iniciativa para poder avanzar colaborativamente, para poder pues generar una mejor competitividad. ¿Qué ofrece el Estado en una mesa ejecutiva? Normativa adecuada, simplificación, superar vacíos normativos, coordinación, diseño de programas de formación técnica sectorial, incentivos adecuados. No, ese finalmente va a ser el objetivo de las mesas ejecutivas que está relanzando el Estado. Entonces, un ejemplo bastante tangible que tenemos es el de la mesa forestal, en el que hemos acelerado la implementación de lineamientos bastante necesarios por parte del CERFOR. Se ha generado acompañamientos al gobierno regional, desembolso de préstamos, se ha profundizado avances hacia la formalización de pequeños productores. Entonces, las mesas sirven y el Estado considera que es un instrumento bastante adecuado para ir adelante. Y bueno, eso es todo por parte de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. La última presentación de esta sesión trata sobre el tema de competitividad regional e inversión minera. Luis, por favor. ¿Listo? Ok, muy buenas tardes
con todos. Prometo hacer una presentación rápida, no quiero atentar contra el almuerzo, que entendemos es lo que determina la competitividad de Arequipa. Después la minería, ¿de acuerdo? Muy bien. La misión que tenía con esta presentación era mostrar la relación entre la inversión minera y la competitividad en las regiones. Permítame adelantar la conclusión. No hemos logrado encontrar esa relación, haciendo uso de la estadística y diferentes métodos, modelos y demás que nos permitan poder decirles el día de hoy, sí, efectivamente, el desarrollo de las regiones se ha visto potenciado por la inversión minera. Lamentablemente, no es cierto? Evidentemente hay una incidencia, eso sin ningún lugar a dudas. Hay regiones que han logrado prosperar, como la que nos encontramos el día de hoy, que se han beneficiado de la minería, la inversión minera y por supuesto deben su desarrollo en gran parte a ello. Permítame empezar con lo siguiente. Ingentes cantidades de dinero han circulado por nuestras regiones producto de las operaciones mineras. No es un problema de recursos. La minería genera recursos y en cantidades impresionantes. Ahí están los números y regiones que, como podemos ya presumir, no se encuentran liderando el país, son las que más recursos han generado. Y no solamente lo podemos ver por transferencias, también si quieres lo desagregamos, canon, regalías, derecho de explotación. No logramos encontrar esta relación entre recursos destinados a las regiones y el desarrollo que éstas han mostrado. Y para ello hemos agarrado la data más larga que hemos podido, ¿no? Casi 10 años, un poco más, para poder mostrar esta relación. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ahora adentrémonos un poco en esta conclusión un poco negativa. Es evidente el rol de la minería en las regiones del país, pero es una participación, un rol bastante volátil. Hay regiones que como el año pasado tienen 60% de su PBI producto de la minería. Pero si le sacamos el promedio a los 10 últimos años, ese 60% de participación se reduce a un 16-15%. Entonces, un poco para ser justos, le hemos sacado el promedio a la participación del PBI minería en el PBI de la región para los últimos, desde el 2008 a 2016. ¿No? Pasco, por ejemplo, en un 65% le debe su producción, su PBI, a la minería, ¿no? Pero encontramos regiones como Apurímac, que en el año pasado, el año 2016, le debió un 63% su desarrollo productivo, su PBI a la minería, pero promediándolo con los últimos años, eso se reduce a 14%. Entonces, ¿hay una incidencia de minería? Por supuesto que sí, podemos clasificarla como ven en esta lámina. Esto genera grupos interesantes que podemos analizar. Hay regiones con alta dependencia, por supuesto que sí. Pasco, por ejemplo, históricamente, no solamente el último año, sino desde siempre. Su razón de ser, su desarrollo, su futuro, se lo debe a la minería. Aquellos que están empezando a llegar a este estadio, como Apurímac, por ejemplo, ¿no? Como Apurímac. Pero el resto de las regiones se encuentra, digamos, en baja o relativa dependencia. Pero por supuesto hay un grupo de ellas, estas que están en medio, que están buscando pasarse hacia la derecha o hacia arriba, que están alrededor del 40 o 50% de participación de la minería, por supuesto, en su desarrollo. Ahora, siguiente punto, dado que concluimos algo quizá en lo que todos podemos estar de acuerdo, la minería es importantísima para el país, Perú es un país minero y muchas regiones le deben su desarrollo a ella. Vamos a ver al país de una nueva manera. Quiero presentarles un enfoque de competitividad complementado con el de progreso social. Nosotros hemos logrado medir lo que mis expositores que me han precedido han logrado plantear de manera teórica. Nosotros hemos buscado medir esas brechas al mayor nivel de desagregación posible. Por ejemplo, para Lima. Lima es un universo enorme. Nosotros para poder estudiar Lima tenemos que desagregarlo entre Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincia. Eso es fundamental. E inclusive ahí nos quedamos cortos. Bueno, lo que hemos hecho es medir los diferentes aspectos que consideramos vinculados a la competitividad y al progreso social para las 26 regiones del país. El resultado es dramático, le ayudo con los colores, a más rojo, peores los resultados, más bajo los índices de competitividad. Pero veamos un poco el modelo que hemos analizado.
Son 5 pilares los que evaluamos en competitividad. Se puede relacionar mucho la riqueza o el PIB per cápita, este indicador, al de productividad también, por supuesto. Gobierno, economía, infraestructura, personas y empresas. Esta es una visión sistémica, es la visión necesaria para un país, para una región. No podemos focalizarnos en un sector, en un solo aspecto. La competitividad de una región, que impacta, por supuesto, en el desarrollo de cualquier actividad productiva, es un enfoque sistémico. Por lo tanto, tiene que haber equilibrio en estos pilares, estos 5 que les muestro acá. Ahora, pero para poder hacer la medición, tenemos que desagregar cada uno de ellos, ¿no?, en factores y finalmente las variables, que son las que nos permiten la medición. El resultado, solamente para el enfoque de competitividad, ahora vemos el de progreso social, en verdad es dramático, ¿no? 15 regiones se encuentran en el extremo bajo, con los más bajos puntajes. Esta escala es un índice, va de 0 a 100, y 15 regiones se encuentran con menos de 34 puntos. Solamente una aprueba, Lima Metropolitana. No Lima, Lima Metropolitana, el 2% del territorio nacional. Después está Callao, pero con una brecha importante. La costa sur y el norte destacan en el tercer grupo, pero también con puntajes bajos. Y prácticamente el resto del país, la sierra, la selva, en los puntajes más bajos. Lo más llamativo de estos resultados es las brechas, no la ubicación, porque eso quizá lo podíamos captar por el sentido común o lo que conocemos de nuestro país, pero son las brechas las que llaman la atención, las que nos deben alarmar. Ahora, el 2014 se hizo la primera medición, con resultados al 2016 tenemos la última medición, y la pregunta es, ¿habremos avanzado algo en estos 3 años? No, solamente Lima y Callao han logrado avanzar alguito, ¿de acuerdo? No es un avance significativo. Ahora, tampoco se esperan grandes cambios, este es un indicador estructural. Entiéndase, no hay nada que podamos hacer este año que genere un gran cambio el próximo año. Hay que tener una visión de largo plazo, si no, no funciona esto. Bueno, han habido más y menos, pero como les digo, todos alrededor de la media, no ha habido grandes variaciones todavía. Por supuesto, le vamos a hacer seguimiento todos los años a estos resultados. Bueno, ahora viene el enfoque complementario, el de progreso social. ¿Y por qué complementario? ¿Por qué es necesario? Cuando hablamos de competitividad, hablamos de economía, hablamos de gobierno, hablamos de infraestructura, de inversión, de gasto, pero nos olvidamos de los indicadores de resultados: desnutrición, embarazo adolescente, acceso a agua potable, seguridad, corrupción, acceso a oportunidades, tolerancia, inclusión, y podría seguir. Ese es el enfoque necesario que ahora medimos a través de este índice, a través de estas 3 dimensiones: necesidades básicas humanas, fundamentos de bienestar y oportunidades. Y esto va de menos a más. Yo no puedo pensar en oportunidades, tolerancia, inclusión, educación superior, que sería la última dimensión, si es que no tengo agua, no tengo seguridad, no tengo vivienda. Y esto, una vez más, está enfocado en resultados. Acá no mido gasto, acá mido resultados. Tasa de mortalidad infantil, tasas de desnutrición, viviendas adecuadas, resultados. La foto, aunque también complicada, resultados complicados para todo el país, muestra un país distinto. Lima ya no es primera. ¿Quién es primero? Moquegua. Después Ica. Después viene Lima. Es interesante ver cuando hacemos esta división cómo cambia la foto del país. Aún así, de manera agregada, podemos ver que la costa sur, la costa norte destacan, y una vez más la sierra y ahora la selva queda muy atrás. Una gran conclusión de esto, que espero compartan conmigo, es que somos un país que le ha dado la espalda a la selva. Los indicadores de trata de personas debiera ser suficiente para poder argumentar esta conclusión. Ahora, veamos las 2 fotos juntas, la de competitividad y la de progreso social. ¿Las regiones más competitivas son las que tienen mayor nivel de progreso social? No, no lo tienen. No es una regla. Hay regiones que han logrado mayor progreso social con menores niveles de competitividad, lo cual es espectacular porque demuestra que son regiones que han logrado ser más eficientes en la administración de sus recursos.
Y ahí las tenemos, Moquegua, Ica, Tacna, Arequipa, con menores niveles de PBI, con menores niveles de recursos, en general han logrado tener mejores indicadores de progreso social para su población, mejores niveles de educación, mejores niveles de salud en general. Una vez más, hay el resto o está el resto del país con un severo retraso en esta comparación, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Son muy sencillos y perdónenme que las conclusiones sean muy genéricas. Visión a largo plazo. Nos cuesta mirar a largo plazo y ninguno de estos indicadores se mueve en el corto plazo. Entonces, hay mucho de lo que hacemos que tiene baja incidencia o bajo impacto en estos indicadores, sobre todo cuando medimos resultados. Podemos gestionar ingentes cantidades de dinero, gasto, pero luego no nos preguntamos cuál ha sido la efectividad, la productividad de ese esfuerzo. La visión de largo plazo, la mala gestión, la corrupción, explican muy bien por qué no se cumple la teoría, porque la teoría dice, si tienes producción, recursos, competitividad, deberías generar progreso social. Pero esos retos que tenemos pendientes, entre ellos la descentralización, por supuesto explican este divorcio. Logros, hay buenos ejemplos de articulación, no los dudo. Moquegua y Arequipa son ejemplos de ellos, de articulación empresa-gobierno, que debiera replicarse en las otras regiones, sobre todo aquellas que tienen abundantes recursos, ¿no? Es destacable lo de la costa sur del país está marcando la pauta, en todas nuestras mediciones está logrando colocarse un pasito adelante, lo cual es importante. Permítame ser un poco atrevido con una última conclusión. Nos hemos olvidado de volver a pensar el país. Ya no nos preguntamos sobre los grandes cambios, sobre las grandes reformas. Yo no digo que esta sea la solución, yo no digo que hay que convertir el país en 10 regiones, pero es lógico o es, creo, un poco fácil sustentar que como estamos haciéndolo no funciona. Y debiéramos estar pensando en grandes cambios, grandes reestructuraciones. Se los debemos a nuestros hijos, se lo debemos a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Para acabar la sesión, yo quisiera hacerles una pregunta a todos los conferencistas y es la misma pregunta. Si solo pudieran tomar una acción para mejorar la competitividad del sector minero, ¿cuál sería? Bueno, Paul, tú estás más cerca, o sea que comenzamos contigo. Bueno, a la larga... ¿Aló? Hola. A la larga, el gran problema que enfrenta la competitividad y que indirectamente golpea al sector minero, que es uno de los que está mucho más avanzado en lo que a productividad y competitividad se refiere, es la baja productividad laboral, ¿no? Entonces, las mejoras que se hagan de aquí en adelante en lo que a productividad laboral se refiere van a significar un fuerte impacto en la competitividad del país y también del sector minero, teniendo en consideración que a la fecha la productividad laboral de las microempresas representa solo el 10% de lo que es la productividad de las grandes empresas y de las pequeñas empresas no llega a ser ni la mitad de lo que las grandes empresas tienen como productividad laboral. Entonces, el aumento en esta variable sería, de acuerdo a la pregunta, el que elegiría yo para poder incidir en competitividad. Gracias, Paul. Gustavo. Bueno, yo creo que, primero, no hay que olvidarse que para ser una minera competitiva necesitamos un proyecto bueno, ¿no? O sea, una vez que hicimos un proyecto que no pensó cómo se va a operar, que no diseñó bien las fases, que no diseñó bien sus instalaciones industriales, es muy difícil después hacerlo competitivo. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando mucho en la ingeniería, en potenciar nuestras fases de estudio y en mejorar los proyectos para generar las bases de la competitividad.
Y una vez que la minera está operando, creo que hay que generar un cambio cultural a nivel de toda la organización para adoptar esto que yo mencionaba cuando hacía la presentación, metodologías de gestión más modernas. Creo que muchas industrias han avanzado mucho en temas como Lean, temas como diálogos de desempeño. La minería, sin todavía pensar en grandes cambios tecnológicos, creo que todavía tiene mucho espacio por recorrer en términos de disciplina de gestión. Y creo que esto es un punto fundamental que se debe trabajar. Muchas gracias. Cristian. Creo que lo que yo trataría de proponer es esta visión sistémica de la minería dentro de un enclave económico que está conectado a otras industrias y entender la secuencia de la inversión y las condiciones que tienen que existir para que el sector minero alcance a entregar el valor que realmente tiene y no simplemente ver al sector minero como un pilar en un vacío, ¿no? Esta visión sistémica que ve al territorio, las oportunidades, las áreas comunes y dentro de ese esquema ver las condiciones que se requieren para el sector minero y para que llegue al potencial que tiene que llegar. Gracias. Luis. A ver, de nuevo. Solamente para repetirlo, entonces, decía que yo creo que la minería es competitiva, su entorno es el que puede cambiar bajo el enfoque sistémico que comentas. Infraestructura, educación, pero si eligiera un solo tema, sería el del agua. El agua en el mundo rural es un tema cual que hemos dejado de hablar. Si la memoria no me engaña, 66% de las personas que viven en el mundo rural no tienen acceso a agua potable. Eso condiciona la salud de sus hijos, el dinero que destinan en sus familias, los distrae evidentemente de cualquier otra actividad productiva que pudieran generar. Muchas gracias. Como vimos hoy, la competitividad es una obligación y un elemento crítico para lograr el posicionamiento que queremos en la industria en el país. Yo le quería dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión, a nuestros 4 conferencistas y pedirles un fuerte aplauso para ellos.